estamos transmitiendo desde el estado de Puebla. Estamos acá con la bendición de Dios. Todavía estamos en este lugar. Está en la 1107, el anillo periférico, o es lateral del periférico, ¿sí? Entre lo que es la 11, en la colonia San Miguel Mayorazgo. Así que pues acá estamos transmitiendo para todos nuestros hermanos o familiares. Y la semana pasada vimos este tema, Jeremías, un nuevo pacto. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Sí, hoy vamos a continuar con la segunda parte. De hecho, yo quiero decirles que la segunda parte es muy parecido a lo que vimos la semana pasada. Es como si fuéramos a reafirmar para aquellos que no pudieron venir la semana pasada. Vamos a reafirmar un poquito acerca de esto. Jeremías, un nuevo pacto. Muy bien. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias porque nos permites dar este mensaje, Dios de gloria. Por favor, usa mi vida y que seamos de bendición y de edificación a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y a todos aquellos que nos ven, Señor, a través del Face. Tú eres un Dios muy bueno, un Dios de orden, un Dios de poder, y te vas a manifestar, Señor, con tu amor, con tu gracia en este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces decíamos que Jeremías fue un profeta que determinó en realidad cómo se tenía que realizar un pacto con Dios, porque Dios le enseñó a Jeremías a hacer pactos. Y entonces leíamos Jeremías 31 al 34, que ahorita también le vamos a dar lectura. ¿Sí? Y les decía que era necesario un cambio radical, ¿sí? Porque acuérdense que la palabra nos enseña que nuestra manera de pensar debe de cambiar para que también cambie nuestra manera de vivir. Entonces, sí debe haber cambios radicales en cuanto a hacer un pacto con Dios, en cuanto a entregarle a Dios lo que tenemos que entregarle para poder recibir de Él la bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces sí debe haber un cambio radical en cuanto a pedir al Señor hacer pactos y que Él cumpla su parte, pero que nosotros también tenemos que cumplir la nuestra. Cuando hacemos pactos con algo o con alguien, decimos que eso debe de ser desde el corazón, ¿no es cierto? Pero Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y entonces habla del corazón, ¿sí? El pacto lo tenemos que hacer desde el corazón, sí, pero ¿sabe cuál es la palabra correcta para hacer un pacto? Convicción. Tener convicción de que la parte que le corresponde a Dios, Él la va a realizar haciendo pacto con Él, pero la parte que me corresponde a mí, también la tengo que realizar, ¿sí? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Dios y le pedimos por algo, necesitamos decirle qué es lo que nosotros vamos a entregarle a Él. Recuerden que siempre en nuestras oraciones debe de ir mezclado ahí algo que nosotros tenemos que entregar. De hecho, acuérdense que ustedes y yo ahora somos ofrenda, una ofrenda viva, una ofrenda que ya no es como antes, que traían los animalitos, y entonces ya por esa ofrenda la gente era perdonada y se le perdonaba todo. Hoy nosotros somos una ofrenda viva, una ofrenda que debemos llegar con Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, ¿sí? Te ofrezco mi vida, mi casa, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, y te entrego. Eso es empezar a hacer un pacto con el Señor, para que el Señor entonces empiece a bendecir lo que quieres que Dios bendiga en tu vida. Entonces, esto no solamente es de que necesito hacerlo de corazón, sino también necesito hacerlo desde la convicción, o sea, de estar convencido. Eso es lo que vimos entonces la semana pasada. Hablamos de que ya los hijos de Israel, jugando a que los papás tenían la culpa de lo que hacían los hijos, y ya vimos que eso ya no es así, que ya cada quien es responsable de sus propios actos, ¿sí? Si Yair, de repente tú le estás enseñando, ustedes le están enseñando la palabra,
y de ahí de repente se quiere apartar de las cosas del Señor, y tú te aferras a seguirle enseñando y él dice no, ya no es tu responsabilidad porque tú le enseñaste, ustedes le enseñaron, ya la responsabilidad recae en Yair. ¿Por qué hablo de Yair? Porque Yair ya es un joven que ya tiene conocimiento de muchas cosas. Todavía los hijos pequeños de ustedes todavía necesitan dirección hasta una cierta edad, ¿sí? Igual pasa con John, con Alo, los jóvenes que ahorita están aprendiendo de la palabra de Dios, ya no pueden decir, papá, es que tú fuiste así, papá, es que me pasa esto. No, ya no. Esto ya prácticamente el Señor lo puso bien en claro. ¿Por qué hablamos de eso? Porque ya no debemos echar la culpa a nadie. Cada uno es responsable de que yo hago mi pacto con Dios, yo me relaciono con Dios porque yo quiero, ¿sí? No porque alguien me esté obligando, ¿sí? Los jóvenes, ustedes deben de tener su relación con Dios no porque sus papás les digan o porque el pastor les diga, no, sino porque debe haber convicción. Debe haber una relación genuina, decir yo sí quiero estar con mi Dios. Y entonces hablamos también de que en el nuevo pacto la sangre que derramó Jesucristo establece eso. Y la sangre que hace limpia nuestros pecados para poder tener una nitidez para lo que queremos pactar con Dios. Amén. Entonces esto fue lo que vimos estos pasajes que les dejé que apuntaran para que los estudiaran. El antecedente que pasó en el monte Sinaí cuando se le entregaron las tablas a Moisés y que ahora ya nadie va a tener que enseñarle a nadie quién es Dios, porque todos en todas partes del mundo van a conocer quién es Dios. Pero ¿cuál es la condición para realmente hacer un pacto que realmente valga, un pacto que sea válido? Bueno, la condición es la obediencia, porque la obediencia va a traer bendición. Aquí encerramos todo esto en pactos, en la obediencia. Entonces, si yo pacto con Dios, yo tengo que ser obediente, ¿sí? Y responsable de lo que le estoy pidiendo a Dios que haga en mi vida. Pero Dios siempre me va a pedir algo a cambio. Dice, tú eres mi ofrenda. Tú eres mi ofrenda. ¿Qué me ofreces también? Y a veces nosotros le decimos, Señor, pues ya voy a dejar de decir tantas mentiras. Ya no voy a decir tantas mentiras. Ya le voy a bajar a las mentiras. Dice Dios, bueno, pues es un avance. Voy a dejar de ser esto, de ser aquello. Entonces, cuando nosotros entregamos a Dios algunas cosas, algunas fallas que tenemos, algunos errores, algunos pecados, en ese momento, aunque ustedes no lo crean, están haciendo un pacto con Dios. Cuando le estamos entregando, cuando cometemos alguna situación adversa, una situación que no es agradable a Dios, y de repente nos acercamos y le decimos, Señor, perdóname, esto lo voy a mejorar. Porque ¿quién de ustedes y quién de nosotros es perfecto en esta tierra? Nadie. ¿Verdad que todos fallamos? Todos cometemos errores. Y entonces tenemos que estar continuamente yendo a Dios, haciendo pactos y diciéndole, Señor, voy a procurar hacer ya esto bien, como tú quieres. En la obediencia está la bendición. Y vamos a ver entonces, vimos el contraste del pacto viejo y del pacto nuevo también. Esto lo vimos la semana pasada, ¿sí? En donde Yahweh garantiza el éxito de la nueva alianza. Antes, ¿se acuerdan que en la ley decía, no harás con, voy a poner? Entonces ahora la cosa cambia, ahora no es como antes de no hagas esto, no hagas lo otro. No desearás la mujer de tu prójimo, no digas mentiras, no. Ahora la nueva alianza es, voy a escribir y voy a perdonar. Ahora ya es diferente el pacto que Dios tiene con nosotros en el tiempo de la gracia. Y es muy diferente. Ahora ya la prohibición, porque nosotros si comentamos a la gente y le decimos que ser cristiano es no hagas, por eso la gente no se quiere convertir. Porque dice, entonces ya me van a prohibir esto, ya me van a prohibir lo otro. Cuando en realidad, ahora en el nuevo pacto las cosas cambian. El Señor cambia y garantiza una nueva alianza. En vez de decir no hagas, el Señor le dice, voy a poner mis mandamientos, mi palabra en tu corazón y tú vas a decidir. Tú vas a tomar la decisión. Ahora voy a escribir, no en tablas, sino en tu corazón, mi palabra. Ahora voy a perdonar, voy a purificar, voy a limpiar. Y vea la diferencia que hay
entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Ahora es que el Señor se entrega completamente, se da completamente. Y en reciprocidad, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? También entregarle a Él obediencia. ¿Amén? Bueno, esto es lo que vimos. Luego vimos el nuevo pacto, que es un pacto de la gracia soberana. Después vimos que el pacto también es un estímulo para seguir el nuevo pacto. Viene de dentro de la persona, que es lo que les estoy diciendo. Dios pone su espíritu en la persona a través de la regeneración y la transformación de su espíritu para que podamos desear mantener ese pacto. Esto no es otra cosa más que decisión y convicción. Y hablamos, por ejemplo, de 2 Corintios 5:14, que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de ese amor nosotros deseamos hacer las cosas bien. Por medio de ese amor, porque el amor de Cristo nos constriñe. Es como aquel que dice, híjole, es que yo no merezco que Dios me haya perdonado. Pues el amor fue tan grande de Dios, de Jesús, que sí estás perdonado. Lo único que tienes que hacer es aceptar ese perdón y seguir hacia adelante haciendo las cosas bien. El nuevo pacto también dijimos que es una relación íntima y personal con Dios, que esto también es importante, ¿sí? Esto no es de que ve y hazlo, ve y haz el pacto. Acá no se acostumbra a decirles hagan pacto con Dios. No, cada uno sabe en qué momento ir y hacer un pacto con Dios en una relación íntima y personal con Él. Aquí sí decimos, oramos a tal hora todos juntos, ayunamos todos juntos, pero a la hora de hacer pactos con Dios, esto debe ser en una relación íntima y muy personal con Dios. Amén. Porque acuérdense que los pactos no es así nada más, así como si fuera pan caliente que sale. No. Acá tenemos que estar bien seguros qué pacto vamos a hacer con el Señor. El nuevo pacto va a durar toda la eternidad, porque acuérdense que sus palabras, mis palabras y las palabras de toda la humanidad van a ser juzgadas en el día postrero. Todo tiene repercusión en la eternidad. Entonces el nuevo pacto va a durar toda la eternidad. Dice la palabra, yo les perdonaré su maldad y de su pecado no me acordaré más. Jeremías 31:34, esto también les dije por favor que lo apuntaran, que lo leyeran en casita. Y por último, la salvación para la persona judía vendrá solo a través de la nueva alianza, o sea, a través de Jesucristo, no a través de la ley de Moisés, sino que dice en Juan 1:11, Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿a quién se fue? A toda la humanidad, a los gentiles. Y vamos a leer ahorita Hechos capítulo 10 versículo 15 para que le demos contexto a lo que vamos a enseñar el día de hoy. Hechos 10:15 dice la palabra de Dios: ahora sí, ya desde aquí vamos a iniciar para que le demos contexto. Pero la voz volvió a decirle: no llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. No llames nada prohibido, a nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. Ahora nos vamos al versículo 34, de ahí mismo de Hechos 10. Versículo 34. Entonces Pedro dijo: ahora entiendo que de verdad para Dios todos somos iguales. Amén. Para Dios, ¿qué somos? Todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Para Dios todos somos iguales, pero unos van a aceptar la aprobación de Dios para hacer las cosas correctas, y otros, aunque Dios quiera aprobarlos, las personas no van a querer hacer las cosas correctas. Bien. Entonces, ¿esto por qué lo estamos? Porque le vamos a dar contexto al punto que sigue del pacto que quiere hacer con nosotros el Señor. En Hechos capítulo 13, versículo 46, ahí adelantito, 13:46 dice:
Sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron: era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado. Ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna, entonces ahora iremos a los que no son judíos. Qué tremendo, ¿no? Aquí hablando estos siervos de Dios, la palabra de Dios, Jesús cuando vino a esta tierra, el pacto que había hecho Dios Padre con el Hijo era que la palabra, que todo lo que Jesús traía era para los judíos, era un regalo especial para los judíos. Pero la palabra de Dios dice que ellos no la quisieron aceptar. Ellos no quisieron aceptar esa palabra, ellos rechazaron la palabra, y entonces por eso es que nosotros tenemos esta bendición. Y por esta bendición que hoy tenemos que ser más responsables todavía de nuestra salvación. Entonces, para que nosotros podamos entender el hecho de que el pacto que Dios hizo con Jesús, y Jesús el pacto que hizo con Jerusalén y con Judá, tiene que ver y tiene repercusión con nosotros los gentiles, que ahora somos ¿quiénes? Jerusalén. Ya no somos la nueva Jerusalén, somos Jerusalén, somos el pueblo de Dios, ¿sí? Porque antes decíamos somos la nueva Jerusalén. No, somos la Jerusalén. ¿Por qué? Porque somos el Israel. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio por todos. Y lo vimos hace un ratito, Dios no hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales. La diferencia en dónde estriba, en que Dios dice: yo pongo delante de ti el bien y el mal, tú escoges. La bendición, la maldición, tú escoges. Y es ahí donde nosotros entramos en escena como hijos de Dios o como pueblo de Dios, y queremos entonces obedecer y hacer pactos con Dios, ¿sí? Vamos ahí al capítulo 15, versículos 17 al 9 de Hechos, para entrar al otro punto. 15 del 7 al 9, mire lo que dice la palabra. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo: hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de salvación a los que no son judíos, para que ellos crean. Versículo 8. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso lo que piensan, y acepta a los que no son judíos. Lo demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos lo había dado a nosotros. Versículo 9. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, dice la palabra, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. ¿Qué se necesita? Creer. ¿Qué se necesita? Fe. Para que empecemos a depositar toda nuestra confianza y que no nos dé miedo a hacer pactos con Dios. Porque cuando de repente queremos hacer un pacto con Dios y no entendemos este contexto, de repente sí nos da como que un poquito de temor a hacer un pacto con Dios, porque sabemos que Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Pero también Él espera que nosotros cumplamos lo que también le prometemos a Él. Ahora vamos al punto número 2, y de aquí ya continúa la enseñanza de hace 8 días. El punto número 2 es un nuevo pacto con Israel. ¿Cuántos son Israel? Somos Israel. Somos Israel. Este nuevo pacto es con Israel y Judá. En aquel tiempo, en el tiempo del profeta Jeremías, se escribió esto. Jeremías 31:31. Póngale un poquito de atención a esto. Mire lo que dice 31:31 de Jeremías. Dice: el Señor dice: llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Si nosotros leemos el capítulo 30 de Jeremías, vemos ahí que Israel y Judá se desviaron completamente del camino.
y Dios les dijo lo que les iba a pasar por desviarse del camino. Ya Dios les había mostrado por dónde caminar, y entonces ellos optaron por desviarse del camino. Pero Dios es un Dios con un amor eterno muy grande, y les dice: ok, fallaron, ok, hicieron maldad, ok, estuvieron mal, pero yo he prometido que voy a restaurar nuevamente a Israel y a Judá. O sea, porque no puedo negarme, porque no puedo negar que los amo demasiado. Sí, cometieron errores, sí, hicieron cosas muy malas, muy perversas, pero el amor de Dios es más grande que eso. Y entonces Él, en el capítulo 30 de Jeremías, Él les promete la restauración y la reedificación de sus casas. Lo que leímos antes de las alabanzas. Él promete que va a haber una restauración, ¿sí?, para esas vidas. Y Él lo dice completamente sin condición, sin decir: a ver, pueblo, ahora sí ya te vas a portar bien, como cuando nosotros a nuestros hijos: a ver, hiciste esto y esto, ¿te vas a portar bien, sí o no? Para que ya te dé lo que tú pides. No, Dios decía: te voy a bendecir, y sé que a lo mejor la vas a volver a regar y vas a volver a fallar, pero mi amor es mucho más grande que eso. Y sabe, al final de los días, al final de los tiempos, va a prevalecer el amor de Dios para su pueblo. Así que hay esperanza. Nosotros que de repente fallamos, nosotros que de repente tenemos temor de hacer pacto con Dios, nosotros que de repente decimos: no, yo no puedo ni siquiera voltear al cielo porque he cometido tantas fallas. ¿Sabe? El problema no es fallar. El problema es no reconocer el error en el que estoy. El problema es seguirse justificando de lo mal que estamos portándonos en esta tierra. Ese es el problema. Porque el problema no es fallar. Dice la palabra: 7 veces cae el justo. Pues 7 veces lo levanta el Señor. Y entonces el problema no es fallar, hermanos. El problema es reconocer que la hemos regado, hemos fallado, hemos cometido errores, hemos cometido pecados, y lo seguiremos haciendo hasta que Él venga o hasta que Él nos mande llamar. Lo va a suceder. Por eso que es bien importante hacer pactos con Dios, para que a la fuerza y el poder de su Espíritu nos ayude a que cuando Él venga, dice: cuando yo venga encontraré fe en esta tierra. Pues eso es lo que quiere Dios, que no perdamos la fe. Decía hace ratito a mi hermana: los días están bien peligrosos, los días están bien malos, los tiempos están tremendos. Lo que está sucediendo, lo que estamos oyendo allá del otro lado del mundo, es simplemente un poquito de lo que ya el Señor nos está permitiendo ver, de lo que ya viene. ¿Qué es lo que debemos hacer? Empezar a tener esa comunión con Dios. Miren, Isaías, Jeremías y el apóstol Pablo ven la restauración final y eterna de Israel como algo hermoso, como algo maravilloso, como algo que nos debería de alegrar ahorita la vida, porque si somos del Señor, seguiremos siendo del Señor de aquí hasta la eternidad. No hay vuelta de hoja. Si somos pueblo de Dios, Él promete cuidar a su pueblo, Él promete estar con su pueblo. Isaías, Jeremías, el apóstol Pablo ven esta restauración final realmente como una bendición, como algo extraordinario. Mire, vamos a Isaías capítulo 59. Está atrásito ahí de Jeremías. Si usted estaba ahí en Jeremías, nada más dele vuelta unas páginas atrás. Isaías 59, 20 dice así: dice: Él vendrá, hablando de Jesús, Él vendrá como un Salvador de Sión y de los del pueblo de Jacob que abandonen la maldad. El Señor lo ha decidido así. Él vendrá como un Salvador de Sión y de los del pueblo de Jacob que abandonen la maldad. En el versículo 21 de ahí mismo dice: el Señor dice: en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu estará sobre ustedes desde ahora y para siempre.
no se apartarán las palabras que he puesto en su boca, en las de sus hijos y en las de los hijos de sus hijos. El Señor lo ha decidido así. Al final de los tiempos habrá una restauración de todas las cosas. Y lo que es más hermoso, lo que es más impresionante, que nuestras generaciones van a tener esta bendición. Nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. ¿Por qué creen que es bien importante que nosotros hagamos ese compromiso, hagamos ese pacto con Dios para que nuestras generaciones vivan por la eternidad allá en los cielos? Aquí en la tierra todo va a pasar, todo va a pasar, todo, pero la palabra de Dios no pasará. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33, mire lo que dice. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel. ¿Cuántos son pueblos de Israel? Amén. Después de estos días, dice el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y las escribiré en su corazón. ¿Sabe por qué va a suceder esto? ¿Sabe por qué va a pasar esto? Porque un día se nos va a quitar esto. Se nos va a quitar este libro. Y lo que vamos a tener solamente es lo que Dios nos permitió tener en nuestra mente y en todo nuestro ser. Dice, pondré mi ley dentro de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Él va a saber quiénes son sus hijos. Pero aquí la pregunta es, ¿los hijos permanecerán siendo hijos y verán a Dios como el Padre? ¿O a final de cuentas desistirán? Porque en los tiempos finales va a haber cosas fuertes. Y es ahí donde nosotros tenemos que agarrarnos y tomarnos fuertemente de la mano de Dios. ¿Qué vamos a decir en ese momento cuando estemos en verdadera prueba? No lo sabemos, pero dice la palabra que el Espíritu mismo va a interceder por nosotros para saber qué decirle a la gente que nos está acusando, que nos está maltratando, que nos está probando de eso. ¿Lo va a permitir Dios? ¿Lo vamos a ver nosotros? No lo sabemos. ¿Lo van a ver nuestros hijos? ¿Lo van a ver nuestros nietos? No lo sabemos, pero esto va a pasar. Por eso es que dice, voy a poner mi ley no en las tablas, sino ya en sus corazones. Y mire lo que dice más adelante, ya nadie, versículo 34, ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, porque ya todos van a conocer la palabra, el evangelio de la salvación. Ya no va a haber necesidad, dice. Bueno, esto también tiene que ver con que allá arriba en el cielo no vamos a evangelizar a nadie. Allá arriba en el cielo lo único que vamos a hacer es disfrutar alabando a Dios. Aquí en la tierra estamos todavía con la oportunidad de evangelizar, de compartir las buenas nuevas a la gente. Allá arriba ya no. Allá arriba dice, ya nadie tendrá que enseñar a sus familiares y a sus amigos a conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y mire lo que dice nuevamente, perdonaré sus faltas y me olvidaré de sus pecados. Es la decisión del Señor. ¿Ya se dio cuenta, iglesia? ¿Ya se dio cuenta que ya van 3 o 4 versículos en donde dice, es la decisión del Señor? Porque Dios así lo decide. ¿Y qué cree? Que también nos da a nosotros esa libertad para que nosotros también decidamos. También decidamos. Y por último, Romanos capítulo 11, ese está buenísimo también. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26. Hermanos, aquí está hablando Pablo. Hermanos, quiero que sepan algo que les ayudará a no creerse sabelotodos. Así dice. Así que les explicaré un secreto que Dios ha revelado. Parte de Israel se ha puesto terca, pero solo hasta que se complete el número
de los que no son judíos que lleguen a Cristo. Y así todo Israel se salvará, como dicen las Escrituras. Un libertador vendrá de Sión y quitará todo el mal de la familia de Jacob. Versículo 26. Sí, y haré, ese es el 27, y yo haré este pacto con ellos cuando les perdone todos sus pecados. ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando desde el principio? ¿Qué pactos tenemos que hacer con Él? Bueno, en el punto número 3 hay un pacto para todos los creyentes. Y este pacto tiene que ver con aquellos que aún no conocen del Señor. Jeremías 31, del 33 al 34, vemos una descripción exacta de esto que ya también ya lo leímos. Vamos a volverle a dar lectura. Jeremías 31, para entender esto, porque esta palabra nos da una descripción correcta de este nuevo pacto que Dios hace con los creyentes. 33 y 34. ¿Cuál es el punto 3? Perdón, un pacto para todos los creyentes. ¿Sí? Ahorita ya estamos hablando de que el pacto no solamente es para unos cuantos o para los judíos, no. El pacto es para ¿quién? Para todos los creyentes, todos los que han creído en Jesús como Señor y Salvador, todos los que tienen ahorita en la entrada a la vida eterna, por esa fe, por ese creer, por ese aceptar. Ese pacto es para todos los creyentes, pero deben de ser creyentes que obedientes, porque todos los creyentes se supone que ya fueron perdonados de sus pecados, ¿verdad que sí? Ahora, Él ya cumplió la parte que le correspondió a Jesús. El pacto que hizo con el Padre al venir a la tierra, ya cumplió esa parte. Ahora nos toca a nosotros cumplir la otra parte del pacto. Entonces, en Jeremías 31, 33 y 34 dice así: el Señor dice: llegará el día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto. Ese pacto ya no voy a hacer un pacto así, dice el Señor, puesto que ellos lo rompieron, a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Dice: este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Voy a poner mi ley dentro de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. Pero yo quiero perdonarles sus faltas y quiero olvidarme de sus pecados. Esto yo lo he decidido, dice el Señor. Entonces aquí vemos una descripción exacta de cómo está el pacto que Dios hace con la gente creyente, con los hijos de Dios. La alegoría, por ejemplo, de la vid en Juan 15, del 1 al 11, ustedes conocen esta alegoría, ustedes conocen este pasaje en donde dice que nosotros no podemos hacer nada si estamos apartados o estamos quitados de la vid. ¿Sí? Entonces, esta alegoría de Juan 15, del 1 al 11, habla precisamente de cómo es esa relación que debemos tener, esa relación que me da la seguridad de poder hacer los pactos que yo necesito hacer con Dios para que pueda tener esa paz interior que necesita mi alma. Si yo no hago pactos con Dios, si se los pongo de esta manera, si yo no oro constantemente, continuamente a Dios, porque en las oraciones, ustedes quizás no se han dado cuenta, pero en sus oraciones ustedes hacen pactos con Dios. No le dicen directamente: Señor, voy a hacer un pacto, y empiezan, no, sino que en su oración ustedes hacen pactos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo eso es lo que les pide que digan al Padre.
porque ustedes son regenerados, porque el pueblo de Dios ya fue limpio, ya fue perdonado, ya fue purificado, y entonces el Señor está haciendo ese trabajo, esa obra. Por eso dice la palabra que oremos sin cesar. Debemos estar ore y ore, porque en ese orar vamos a checar bien esta alegoría, en donde describe esta relación viva con Cristo. Esta es nuestra responsabilidad como creyentes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es quien la cuida. Él corta todas mis ramas, dice el Señor, que no dan fruto. Aquí está hablando Jesús. Poda y limpia cada rama que da fruto, para que así produzca más fruto. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes, dice Jesús. Lo que yo ya les enseñé, lo que yo ya les dije, eso les está limpiando a ustedes. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Qué importante es estar unidos a la vid, unidos a Cristo. Qué importante es tener comunión, la iglesia, compañerismo, la iglesia, para levantarnos y edificarnos. ¿Quién creen ustedes que usa a Dios para levantarnos? Pues la misma familia. ¿Puede usar un ángel? Sí. ¿Puede usar una circunstancia? Sí. ¿Puede usar la misma palabra? Sí. Pero qué importante es saber que Dios utiliza la misma iglesia para podernos levantar y estar unidos a la vid, que es en Cristo Jesús. Yo soy la vid, dice Jesús, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada, dice la palabra. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, miren, dice la palabra, pidan lo que quieran y se les dará. Yo ayer que estaba estudiando esto y que volví a leer esto, dije, Dios mío, qué tan exacto y qué tan claro me estás hablando cuando dice, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Pastor, tengo mucho tiempo, estoy pide y no pasa nada, y no sucede nada. Tenemos que meditar y pensar si soy fiel a sus enseñanzas, si solamente estoy recibiendo enseñanza nada más para embotar mi cabeza, o sea, para tener mi cabeza llena de conocimiento, o para que realmente el espíritu nuevo que hoy tengo pueda ser de bendición a otras vidas. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la enseñanza que Jesús me está dando? Ser fiel a las enseñanzas de Cristo no solamente es obtener conocimiento. Ser fiel a las enseñanzas de Cristo significa poner por obra y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Y que si el Señor le dice, tienes que hacer esto, lo tengo que hacer. Si el Señor dice, ve para acá, yo tengo que ir para acá. Si el Señor me mueve de una o de otra manera, tengo que saber conocer los tiempos, las estaciones, hermanos. Por eso es que muchas veces de repente nos desesperamos y decimos, es que no vemos claro, no veo claro, ya tengo tanto tiempo y estoy ore y ore y ore y ore. Bueno, acuérdese que antes de tener de parte de Dios una bendición, necesito saber yo qué estoy haciendo, qué le estoy entregando a Dios. En este caso, ¿soy fiel a las enseñanzas de Cristo? Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre, dice Jesús. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí está. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor.
Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para permanecer en Cristo y para que mi pacto con Dios sea garantizado? Debo de aprender a ser fiel a sus mandamientos, a su palabra, a su enseñanza. ¿Saben? Cuando Jesús vino a esta tierra hace más de 2000 años, el pueblo judío tuvo la oportunidad de ser una nación muy próspera, muy bendecida. Pero muchos negaron a Cristo y negaron sus enseñanzas, aún los que se decían maestros de la ley. Lo rechazaron, lo negaron. Hoy nosotros tenemos nuevamente esta oportunidad de conocer la palabra, las enseñanzas de Cristo, y poderlas atesorar en nuestro corazón y poder ejecutar, como dice la palabra, lo que debo ejecutar para que haya bendición en mí. Entonces sí, cuando pido algo al Padre y de repente llega esa bendición, yo tengo que estar evaluándome. ¿Estoy siendo fiel con las enseñanzas de Cristo? Mire qué dice 1 de Juan 1, 6 al 9. 1 de Juan 1, del 6 al 9. Miren, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa. ¿Fíjese qué dice? ¿No es? Continúa purificándonos de todo pecado. Continúa. Porque no ha acabado el Señor con cada uno de nosotros, sino que hace, continúa. ¿Cuál es realmente la fidelidad, la lealtad de las enseñanzas de Jesús? Nos lo acaba de demostrar: el amor. ¿Cómo digo que amo al Padre si mi hermano que tengo aquí al lado no lo amo? Qué importante es esta palabra. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, los que viven en la oscuridad siguen en el odio, siguen en el rencor, siguen en la maldad, siguen en el coraje. Los que viven en la oscuridad están solamente viendo a cómo vengarse, cómo desquitarse. Pero dice la palabra que los que son de la luz van a perdonar infinidad de pecados, infinidad de ofensas, porque estamos en la luz y el Señor nos ha enseñado esto. Entonces, si yo empiezo a trabajar por medio del Espíritu Santo con esto, ¿sabe qué? Todo lo que yo pida, Él me lo va a dar. Es así de sencillo, hermanos amados. El nuevo pacto es una aprehensión clara de la voluntad de Dios. Ya es el punto número 4. ¿A qué se refiere esto? El nuevo pacto es una aprehensión clara de la voluntad de Dios. Pues Jesús en Mateo 5:8 dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Ahora, ¿el corazón juega un papel importante en ser fiel a las enseñanzas de Dios? Sí. Aunque el corazón es engañoso y perverso, como lo leímos hace un rato. Pero sabe, el corazón juega algo muy importante, porque del corazón emana todas las cosas, emana todo lo que decimos. Del corazón sale todo. Fíjense que ustedes pueden conocer a una persona simple y sencillamente por lo que dice, por lo que habla, porque del corazón está saliendo eso, de su sentir. Del corazón vienen las emociones y los sentimientos que tiene que ver el alma. Entonces dice: bienaventurados, ¿quiénes? Lo dijo Jesús,
los de limpio corazón. Dice más adelante, tenemos que ser como niños. Un niño no está para vengarse, ¿verdad que no? Un niño no está para desquitarse, y no, a un niño lo regañamos y le decimos, y a lo mejor en el momento se enoja, pero después va y nos abraza y sigue ahí, porque no hay rencor, no hay odio, no hay nada en él. Y nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón de tantas cosas que hemos estado arrastrando y que seguiremos arrastrando, porque dice la palabra que Dios continuará, ¿qué? Purificándonos. No termina. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que un pacto tiene que ver con un corazón limpio. Un pacto con Dios tiene que ver con el amor. Un pacto con Dios tiene que ver con lealtad, con fidelidad, de lo que estamos hablando. Así que, hermanos amados, ¿cuántos de ustedes realmente quieren recibir la bendición de Dios? ¿Quieren tener todo lo que pidan de acuerdo a lo que estamos haciendo, de acuerdo a lo que estamos pensando? ¿Quiénes realmente quieren recibir de Dios lo que hay en su corazón? Quiero una familia unida, quiero un buen trabajo, quiero estabilidad económica, quiero tener buenas relaciones, quiero dejar de ser de un carácter muy agresivo, muy explosivo. Quiero empezar a tener una bonita relación con mi esposo, mi esposa. Quiero ser más detallista. Acuérdense, salud, quiero tener mucha salud en medio de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Pues ¿saben qué? Necesitamos encontrar en nosotros mismos un corazón limpio, un corazón sincero, fiel, un corazón amoroso, un corazón que realmente se dé, se entregue. ¿Por qué? ¿Sabe, hermanos? Y lo hemos dicho muchas veces aquí en la congregación. A veces pensamos que nuestros problemas son más grandes que los de los demás. Y porque creemos que nuestros problemas son más grandes, no estamos en condiciones de ayudar a los demás. Cuando en realidad hay problemas más grandes, más fuertes en otras personas que los que estamos viviendo nosotros. Bueno, simplemente quiero decirles que las personas sin Cristo están desesperadas. Las personas que no tienen a Cristo están completamente en depresión. Ya no saben ni qué hacer, ya no saben dónde salir, dónde encontrar la salida. Y ustedes y yo tenemos la grande bendición de tener a Cristo en nuestro corazón. Hacer pacto con Dios, determinar que es un pacto, es solamente abrir nuestra boca en oración y decirle: Señor, yo he fallado en esto y en esto, pues ahora quiero perfeccionar eso. Pero, Señor, a cambio de este esfuerzo que yo quiero hacer, porque usted puede platicar así con Dios, porque voy a hacer un esfuerzo, Señor, porque mi carne es tremenda, soy débil, Señor, a veces me gana la carne, a veces me ganan los ojos, a veces me ganan los deseos, pero voy a hacer un esfuerzo, Señor, por agradarte, por ser fiel a tus enseñanzas. Pero, Padre, a cambio, yo requiero estabilidad familiar, salud. Quiero tener buenas relaciones con la gente. Y todo lo que ustedes desean. Y eso es hacer un pacto con Dios. Eso es levantarse en fe y decir: Señor, de aquí en adelante me esforzaré por ser mejor. Así que me gustaría primeramente que oráramos por Efraín. Bienvenidos a la Iglesia Restauración y Vida Familiar, bienvenidos. Queremos orar por ustedes, queremos bendecir sus vidas, queremos decirle al Padre que Él, que conoce todo, les levante, les reafirme, les fortalezca. Entonces, Efraín, vamos a orar, ven por este lado, ven, vamos a orar por...
¿Quiere? Vamos a hablar, vénganse. Padre, te doy gracias, Señor, por mis hermanos, amigos, familiares que están ahí en la transmisión. Los bendecimos, Señor, bendecimos sus vidas. Te pido, Señor, que los ayudes en toda necesidad. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en cada uno de ellos. Que pongas tu espíritu, Señor, en sus vidas y que puedan tener el valor, Señor, de hacer pactos contigo. Que no es otra cosa más que orar y querer mejorar en las cosas, Señor, que estamos fallando. Bendícelos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Padre, también que